iba a decir una redundancia, para presentar la siguiente presentación, tengo que hacer dos pequeñas reflexiones, ¿no? O sea, una es qué es lo que pasa en los foros y en los chats o en esas conversaciones. Espera, lo primero debería antes de nada, tenía una cosa. Quiero pedir disculpas. I want to apologize to all those attendants that do not speak Spanish, because I know it's gonna be a bit hard for you guys. But I'm happy to debrief with you during the coffee breaks, anytime. Happy to discuss anything you want. If you need some aid, some translation, I'm happy to do that. So said that, I switch back to Spanish, and again I apologize for that. So, entonces, una cosa que ocurre es cuando pides ayuda en un chat de estos, tú escribes y dices, oiga, yo necesito saber no sé qué. Hay tres tipos de individuos que te responden, yo no sé si os habéis dado cuenta. Hay uno, es como, imaginaros que tú tienes un problema de cálculo diferencial, ¿no? O sea, y tú preguntas, oiga, ¿cuál tiene que ser el cambio de variable en esta determinada integral que yo pregunto aquí? Y preguntas en el chat. Y entonces hay uno que te responde y la respuesta es de aritmética básica, de cómo sumar 2 más 2, básicamente. Lo cual tú ya sabes y eso es una obviedad, ¿no? O sea, es el gilipollas que te responde algo que no te sirve absolutamente para nada, pero ocupa ancho de banda. ¿Me entiendes? Hay otro tipo de individuo que dice, pero ¿qué gilipollez estás preguntando? Eso es una auténtica estupidez, porque tú es que no sabes esto y no lo entiendes y no sé qué, y entonces te quedas totalmente chafado. Y hay otro tipo que de repente te da la solución adecuada, te manda 4 PDFs, un tutorial y además te atiende, hace una especie de customer support de 2 horas por teléfono. Y ese es el modelo del buen samaritano del chat, que llamo yo. Entonces, si hay un tío que para mí sea el paradigma del buen samaritano del chat, ese se llama Alex, EA4BFK, que es nuestro siguiente ponente. Entonces, como buen samaritano del chat, lo que va a hacer es, va a introducirnos a un dispositivo que es bastante interesante también. Es un dispositivo curioso. Yo la primera vez que vi el dispositivo fue en el año 2019, llegó aquí al Micromeet. Llegó Aitor con una caja azul que tenía una especie de cómic, un señor pintado ahí que parecía un maestro de escuela con una pizarra y no sé qué. Yo lo miré y dije, ¿y esto qué es? No me parecía nada técnicamente atractivo por el envase y cómo estaba. Y dice Aitor, esto es el Pluto. ¿No? Y digo, el Pluto. Y entonces el Pluto, digo, ¿será Plutón como en inglés? ¿Me entiendes lo que decir? ¿Será Pluto el perro tonto de los dibujos de Disney? Y caray, el Pluto realmente es una auténtica maravilla, ¿no? O sea, porque es un SDR que tiene la ventaja de que además, como todos sabéis, además de recibir, sirve para transmitir. Y realmente, si miramos entre las herramientas que tenemos para introducirnos en el tema de las microondas, desde un punto de vista del coste-efectividad, el Pluto es una auténtica maravilla porque se pueden hacer muchísimas cosas. Y la siguiente presentación trata de eso. Tiene un problema esto. Estos de Analog Devices han incrementado el precio del Pluto prácticamente un 100% desde que lo lanzaron. O sea, lo cual estamos casi al doble del precio inicial del lanzamiento, por razones varias que no viene al caso. Pero sí es cierto que las últimas versiones tienen además doble transmisión y doble recepción, lo cual nos abre infinitas posibilidades en el campo de las microondas y este es el objetivo de la siguiente presentación. Porque es una buena herramienta para iniciarse. Y yo pienso que todavía, incluso al precio, con el precio incrementado al 100%, todavía representa valor por dinero para iniciarse en el tema de las microondas. Alex, es tu turno. Y no toques nada, tú simplemente pasa. Buenos días. Gracias, Antonio. Me habían dicho muchas cosas, pero buen samaritano todavía no. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a ver si esto funciona. Os voy a hablar de cómo iniciarse en las microondas con el Pluto. Una de las situaciones que tenemos es, esta es la agenda, a mí me gusta siempre poner agendas, esto es de formación profesional, pero bueno, esos son los temas que voy a tratar y fundamentalmente lo primero es hacer un repaso, cuántas bandas tenemos en microondas y por qué quiero hablar de las bandas, ¿vale? ¿Esas son todas? No, aún faltan más, pero como no me cabían con suficiente altura de fuente para el chat, pues me he dejado las de 122, esa para la próxima, ¿vale? Hablaremos de 122 GHz y más en la próxima reunión.
Pero todas estas bandas son las bandas que tenemos atribuidas en España y creo que también en Portugal a título secundario y en algunos casos primario, que significa que lo compartimos con otros servicios. Supongo que sois conscientes de que el espectro radioeléctrico es un espectro finito y no somos nosotros los que más dinero pagamos por el espectro, ¿vale? Con lo cual, trabajar en microondas, aunque sea para hacer QSOs entre Antonio y yo, que tenemos 1000 metros y en mitad un montón de edificios, es una forma de trabajar en el espectro radioeléctrico y garantizar de alguna manera que defendemos los derechos que tenemos en estos espectros. Es decir, trabajar en microondas ayudará, ¿vale?, a que podamos seguir teniendo todas estas bandas a nuestra disposición, porque si no, los del 5G, 6G, 7G, 8G, 9G, XG, que tienen la chequera muy potente, mucho más que nosotros, pueden acabar vendiéndole a las administraciones que es mejor que en vez de que lo tengan estos tíos raros, radiotrastornados, todos con TOC, ese trozo del espectro radioeléctrico, mejor me lo das a mí que voy a montar unas torres de telefonía, ¿vale? Bueno, dicho ese punto de lo bueno y lo importante de trabajar en microondas, el otro es ¿cómo se trabaja? Pues hasta ahora habéis visto que todo el mundo habla de transverters. Ahí tenéis, en 2300 como mínimo tenemos 4 opciones. Cune, que es el Golden, ¿vale? Luego tienes los de Down East Microwave, que son los Yankees, que también venden kits. Esta es una excelente opción para empezar en 2300, también lo hay de 1296, que es SG Labs, y son muy accesibles, es decir, no estamos hablando de 1000 euros, sino un transverter completo está por cerca de 200 como mucho, y luego ya si te gusta, ya tienes un TOC profundo, ¿vale? Pues tienes kits de Australia, los de mini kits, que hacen cosas muy chulas, ¿vale? Luego tienes el IVA y lo que decida la agencia de transporte para cobrarte por la aduana. La opción 2 es en 5,6, pues ahí sí tienes Cune y Down East Microwave. En 10 gigas, Cune de nuevo, tienes Down East Microwaves y también hay kits en internet de gente que ha hecho desarrollos, pero bueno, encargar la placa puede ser un auténtico problema o que te puede llevar mucho tiempo. Pero bueno, existe esta opción. Y a partir de ahí, en 24 y en 76, al menos en mis búsquedas, Google me dice que tengo que ir a comprar en Cune, ¿vale? Pero bueno, tampoco hace falta que empieces en todas las bandas de microondas, ¿o no? Puedes llegar... por supuesto, todas estas con el inefable 817 o ¿cuál es el nuevo de ICOM? El 900... El 705, que es el que llega hasta 432 y 1200, y luego, cuando salga el 905, pues tendréis todo esto por la módica cantidad, hasta 10 gigas de 5.500 euros. Oye, cada uno se gasta el dinero lo que puede. Vale, ¿cuál es la otra opción? Una opción para iniciarse sin dejarse varias mensualidades o varias pensiones. A ver si esto va. Ahora, pues con el Pluto te ahorras el 817 y al menos creo que hasta 10 gigas puedes hacer experimentos, ¿vale? Con lo cual hemos cubierto 3 bandas de microondas, nos ahorramos el 817, vamos a tener que hacer otras cosas, eso sí, y además tienes 144, 70, 1200 y puedes recibir... pues también DSN en 2250, puedes recibir HRPT en 1700, que son los satélites meteorológicos que mandan imágenes en alta resolución. O sea, puedes jugar muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Pluto? Primero, disclaimer, yo no trabajo para Analog Devices, no me han pagado nada, ¿vale? El Pluto es una plataforma de enseñanza, así la diseñó Analog Devices, que se utiliza en las universidades, porque te permite configurar frecuencias, modulaciones de todo tipo, y la gente que controla de esto hace auténticas virguerías. Nosotros, con que podamos modular en Charlie Whiskey, o sea, transmitir en Charlie Whiskey o en SSB, lo podemos hacer, ¿vale? Tiene un microcontrolador que es un Xilinx Thing, que tiene una FPGA adentro. Luego veréis ejemplos de gente que ha hecho, no está aquí Dani, pero auténticas virguerías en esta máquina, pero tenemos la posibilidad y la flexibilidad de utilizarlo como una radio normal, tanto en transmisión como en recepción. Es full duplex y lo que le ha dado el mayor boom ha sido el lanzamiento del QO100, porque hay muchísimas estaciones, entre ellas la mía, que utilizamos este sistema para transmitir en 2400 y además como receptor después con un LNB, ¿vale? Este es el interior del Pluto B,
¿de acuerdo? Me voy a la cruz, que si no, no salgo en la cámara. ¿Vale? Este es el Pluto B. Es esa cajita azul, le quité la tapa para hacerle la foto. Bueno, vamos a ver un poco más qué es lo que tiene dentro. Primero, hay dos modelos. El de la izquierda, que está ahí, ¿de acuerdo? Este es el B, el primero que sacaron, que tiene un puerto de transmisión, uno de recepción, tiene la posibilidad de cambiarle el reloj, aquí tiene un oscilador, tiene en realidad varios, pero bueno, el que nos importa es este de aquí, que es el que se utiliza en el chip, que es el transceiver, que es un AD9363, que está aquí. El reloj que tiene por defecto es un reloj razonablemente estable y con muy buen ruido de fase, porque en las modulaciones digitales es clave tener un buen ruido de fase, si no al final tienes tanta tasa de error en los bits que te vuelves loco. Pero bueno, no tiene la estabilidad suficiente para que en 2,4 tu señal sea permanentemente buena. Conclusión, hay que cambiar el reloj. Luego hablamos cómo se puede hacer. Pero bueno, hace muy poco, hace un año, una cosa así, han sacado otro modelo que es lo mismo, pero atendiendo las peticiones del oyente, le han añadido un conector UFL, con lo cual ya cambiar el reloj no tiene sentido, simplemente hay que ponerle una referencia de 40 megas como Dios manda. Le han puesto además dos UFLs que le permite tener un segundo puerto de transmisión y recepción, y eso todavía le da mucha más flexibilidad. Cuando se compraba al principio no podías elegir el modelo. Ahora, cada vez que lo pides, te mandan el nuevo. Yo creo que el stock del antiguo ya ha desaparecido. Estoy hablando de DigiKey y de Mouser, no estoy hablando de... Bueno, Passion Radio, por ejemplo, que también tiene así como kits montados de Pluto más amplificador, que ahora veremos. Este también tiene Plutos B, al menos a Jorge se lo mandaron de la revisión, perdón, CD, porque en esto la literatura es un poco complicada. Al final esta presentación también va a estar en PDF, no voy a poner ningún enlace de internet, pero cuando la ponga en PDF sí que estarán. Y al final es todo el manual de lo que tienes que hacer en el Pluto, en vez de buscar 27 páginas en la wiki de Analog, que está organizada, mejor dicho, no está nada organizada, ¿vale? Esos son los dos UFLs. Siguiente. ¿Cómo se instala? Muy sencillo. Pues vas al enlace, te bajas los drivers, los pones en el PC, conectas el Pluto al PC y automáticamente el Pluto te crea... A ver, es que tengo que estar para allá, vale. Te crea una unidad de disco, te crea una red y además te crea... ¿qué más te crea? No me acuerdo. Así, un puerto de red, un puerto COM, por si eres un tipo que todavía te gusta el RS232, y además tienes un puerto y un disco duro, ¿vale? Como un disco, un USB, que es ese que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se accede al Pluto para hacerle las chorradas que le vamos a hacer para ponerlo en orden para nuestro uso? Fundamentalmente pues con un programa como el PuTTY, que te permite conectarte por SSH a la dirección del Pluto, que es la que está ahí, 192.168.2.1. Te lo compras, lo conectas al PC y de serie pues tienes un rango de frecuencias que va de 350 megas a 3,8. Entonces vamos a empezar a jugar. Esta primera parte es, estoy en casa con el ordenador, el Pluto enchufado, y el password. Lo primero que os recomiendo si tenéis un Pluto nuevo es cambiarle y ponerle la última versión de firmware oficial. Y la razón es muy sencilla. A veces el Pluto lo que vamos a hacer es engañarlo permanentemente, ¿vale? Ahora veremos por qué. Le vamos a tener que engañar diciendo no eres un Pluto, eres un transceiver de radioaficionados de microondas, compañero, no te me confundas. Pero a veces el tipo... En el firmware, sobre todo, que tiene dos partes, estamos todos acostumbrados a cambiarle uno. Pero hay otro que es muy importante, que es el firmware del arranque, el del boot. Y estos chicos de Analog Devices al principio dijeron, estos radiotrastornados son peligrosos, vamos a asegurarnos de que cuando digan esto no le haga caso. Entonces, en la última versión eso ya lo han corregido, nos han dado un poco más de libertad, y sobre todo en los Plutos nuevos, los CID, a veces... Si le decías, tú eres un 9361, el tío decía, no, soy un 9364, no te dejo, no te voy a activar los dos puertos de transmisión y recepción. Eso ya, si actualizas la última versión del firmware oficial y todos los ficheros, ese problema no lo tienes, ¿vale? A mí me ha costado el viaje de un hijo desde Estados Unidos. Pero bueno, dicho eso, entonces te bajas el firmware, todos estos son los ficheros que tiene. Y el bandido del... Nosotros siempre cambiamos el Pluto FRM. Aquí tienes este boot FRM.
Este es el que ha corregido. Pero la mejor manera es te bajas el zip, lo copias a la unidad y le dices, como veremos luego, cómo activarlo. Copias el fichero a la unidad del Pluto, lo expulsas correctamente, que es que no se me estaba oyendo bien, es expulsar la unidad, no todo el bicho, no todo el USB, y automáticamente la lucecita azul del RIDI se pone a parpadear como durante 1 minuto, y cuando vuelves ya está en la versión nueva y le empiezas a meter las perrerías, ¿vale? Perrería número 1. Como os decía, el Pluto tiene un 9363 y lo que vamos a hacer es engañarlo, ¿vale? Y le vamos a decir, no. Estos son los 3 transceivers, o los 3 chips que hace Analog, que tienen distintas características. El rango del 9363, como veis, en radiofrecuencia va desde 325 a 3800. Pero el resto, el 64, tiene un rango extendido de 70 a 6000, que es lo que necesitamos nosotros, y el 61 también. Y diferentes tasas de velocidad para trasladar ancho de banda. Olvidaros, no las vais a ver, ¿vale? A lo sumo, y teniendo un ordenador súper potente, pues puedes llegar hasta 6 MHz de ancho de banda. Yo no consigo que mi USB funcione a 10 porque va por USB 2. Incluso con el Ethernet tampoco. Pero sí que tienes aquí la posibilidad de tener los 2 canales. Y veréis que eso es muy útil, ¿vale? Siguiente, ¿cómo funciona? En la revisión B, los Plutos antiguos, que no tenían 2 puertos cableados ni la entrada de reloj externa, le dices, eres un 9364. Y el tío se lo cree y actúa como si fuera un 9364, es decir, te amplía el rango de frecuencias en que lo puedes usar. Si eres un Pluto CD, ¿vale? Le dices, no, tú eres un 9361. El tío dice, vale, soy 9361, voy a permitir tener 2 puertos de transmisión, 2 salidas de transmisión, 2 entradas de recepción, rango de frecuencias. ¿Sí, Luis? Sí, se lo puedes decir al B que es un 9361, lo que pasa es que el acceso a los puertos de transmisión y recepción están, creo que en la capa 5. Un Pluto es un PCB con 10 capas de cobre. Es alucinante. Es alucinante. Entonces, y es una, o sea, de verdad, yo he aprendido muchas cosas entendiendo cómo hacer Pluto y además las he replicado, ¿vale? Porque cuando dices, ¿por qué la pista que veremos luego es tan ancha, la de RF, cuando es una guía coplanar? Dice, no me salen los cálculos. Bueno, pues si veis las fotos después de cómo está hecho, lo entenderéis. Está en la wiki, ya os pasaré el enlace. Vale, ya le he engañado. Y luego la otra es, el Xilinx este tiene 2 CPUs, por defecto siempre está una, pues también se lo puedes doblar para que tenga más potencia de cálculo, ¿vale? Siguiente. Estos son los comandos. Estarán impresos, es simplemente el 93 es los comandos que hay que poner en la consola para que el tío diga, vale, soy un 61, va a tener 2 puertos, etcétera, ¿vale? Te lo digo para acelerar un poco. 2 cosas que al final te acabas aprendiendo en memoria es lo de fw/set environment, el nombre de la variable, lo que quieres cambiar. Lo que haces con esto es, en el arranque, él lo primero que hace es lee una serie de variables, ¿vale? Y antes de ponerse en marcha. Dependiendo de lo que le hayas metido en las variables, el tío actúa de una manera o actúa de otra. Lo que estamos haciendo es, normalmente están en blanco, es ponerle nombre a esas variables. Esto está documentado por Analog, o sea, no ha sido una cuestión de hackers y tal. Está en la wiki de Analog, ¿vale? En uno le dices que es un 9364, en el caso del CID, pues le dices que es un 9361, ¿vale? La otra, ¿cómo cambiar en las CPUs? Pues muy sencillo, tienes 2 y el tío dice, vale, tengo 2, ya está. Siguiente, modificaciones. Todavía no hemos hecho un solo QSO, pero estamos en casa. Está lloviendo. Solo Manel anda allí paseando por la niebla intentando apuntar. Bueno, este es el esquema que también está disponible en la wiki de Analog del reloj que utiliza el modelo B. Es un oscilador Racon que es muy bueno en ruido de fase, como os decía antes, pero que tiene una estabilidad de 25 partes por millón. Si hacéis el cálculo, cuando sales en 2400, esto tiene cierto contoneo, ¿vale? Yo no me contoneo muy bien, pero es un poco lo que es la bailarina hawaiana. Entonces, la primera modificación que se hace es cambiarle el oscilador. Los pioneros en el cambio, a martillo, es decir, soplete, porque el maldito oscilador está soldado como si lo hubiera soldado una máquina y con pegamento debajo, o sea, no es fácil de sacar.
Luego ya vino alguien más que miró la hoja de datos del Racon y dice, el pin 1 ese que está ahí y que no se usa, pues si lo pones a masa paras el oscilador. Dice, esto es más fácil que liarse a que pegarle fuego al GPS. Yo utilicé el sistema del calor con el soplete en el primero y sí, desoldé el oscilador y un condensador de tamaño 0201 está en un vórtice que tengo yo en el lab donde están todos los SMDs que saltan por los aires, ¿vale? Ahí está, no sé dónde está, pero bueno, debe estar ahí. Entonces, la opción más práctica que existe es ahora, le pones el pin 1 a masa y luego le pones otro oscilador en paralelo en el punto este de la unión entre C123 y C. Bueno, pues es esto. Estas plaquitas las hizo Oscar, que es un compañero nuestro que vive en Alemania, Delta Juliet 0, Mike Yankee. Ya yo creo que después de este experimento no he hecho más, pero bueno, te permitía poner un OCXO que era el de Avacon. No lo busquéis en Digicae, está fuera de stock como algunas otras cosas que veréis estos días porque ha habido mucho toque de clic, clic, clic y tal, ¿vale? Pero bueno, esta era la solución en el B. ¿Cuál es la solución en el C? Es mucho más elegante y mucho más cómoda. Este es el esquema del reloj del modelo C, donde tenéis ahí el mismo oscilador, pero estos tíos ya han puesto ahí un transistor FET, de forma que por firmware le puedes decir para ese oscilador y acepta la entrada por aquí, ¿vale? Tiene una entrada 40 MHz, tiene una entrada de 50 ohmios y ya te dice máximo 3,3 voltios pico a pico, o sea, no metas 1 kilovatio, con eso es suficiente, ¿vale? Y automáticamente este funciona. Entonces, esta es la solución mucho más elegante. Esto es un latiguillo de los que venden en todos los sitios habituales, proveedores de los que ya seguro conocéis. Y bueno, este es el de José, Ecobravo 1 Alfa Oscar, que de momento lo tiene puesto ahí en el frontal, pero bueno, si lo metes en una caja metálica, pues sacar ese conector no es ningún problema, ¿vale? Esta es o sea, con los nuevos es mucho más sencillo disciplinarlos y no tener esos problemas. Siguiente. Estos son los comandos que hay que utilizar, para cambiarle el reloj. Es decir, es tan sencillo, tiene una variable que dice, ¿dónde está el reloj? Y dices, pues es externo, vale, pues me vale externo, ya no es, la otra es interna, el que es interno. Luego le tienes que decir la frecuencia a la que estás metiendo el reloj. En teoría, puedes ponerle desde 10 hasta 80 MHz en el reloj, le cambias luego aquí el valor y el tío funciona. Yo no he hecho los experimentos, pero sí quien ha utilizado relojes más bajos, como 25, como 10 MHz, y el nivel de espurias en transmisión que tienes cambia notablemente. Luego veremos también otra variable que hay que tener en cuenta en el tema de las espurias, pero como mejor solución meterle 40, que es multiplicar 10 por 4, ¿vale? De 10 es un poco el estándar, o es el estándar de osciladores controlados por GPS o por otros sistemas, entonces esa es una opción. ¿Cómo lo controlo y lo disciplino? Pues si te quieres gastar un poco de dinero, está el Leo Bodnar GPS, que además puedes programar la frecuencia, también tiene de salida doble, pues si necesitas dos frecuencias distintas, o la otra opción, que es la que yo utilizo, es un oscilador TCXO o OCXO, mejor dicho, que está compensando en temperatura porque tiene un horno cojonudo, y luego un multiplicador PLL por 4, que no estropea demasiado el ruido de fase. Y aquí en este, pues bueno, tiene 10 dB de atenuación porque esto sacaba pues casi 5 voltios de pico a pico, ¿vale? De esa manera, pues ya la frecuencia de transmisión la tienes estabilizada y también la de recepción. Siguiente modificación, pues ponerle un PTT. El Pluto tiene un GPIO, que son desde el 0 hasta el 3, ¿vale? O sea, 4 puertos. Hay que utilizar un circuito para engañar también nuevamente, porque cuando arranca dos puertos de salida se ponen en alto y entonces se pondría el PTT y estarías transmitiendo antes de que empiece a funcionar. Lo que hace el circuito que no es diseño mío, está en internet, creo que lo desarrolló Francia 5, Oscar Eco Oscar, que es el de SSTV, el de DATV, lo que hace es que cuando tú le mandas el PTT por el 0, si está 1 no funciona, ¿vale? Siguiente, conectividad. El Pluto lo puedes conectar por USB, pero no puedes ir andando con el PC para todas partes. Entonces, una de las ventajas es que lo puedes conectar por Ethernet o por Wi-Fi.
pero ponerse a transmitir en 2.4 y esto la Wi-Fi en 2.4 igual tienes un lío. Entonces, lo más cómodo es coger un cable Ethernet, como tenemos por aquí, y ponerle un adaptador. Esta foto no es mía, es de Matías, pero yo creo que representa muy bien cuál es el montaje. Necesitas el Pluto, un cable en Y que sea OTG. Como vais a comprarlos acá al final en Amazon, si tienes mucha prisa, o en AliExpress si eres un poquito más paciente, es decir, en Amazon, aseguraros de que funcione, que es OTG, porque Jorge ha tenido la experiencia de recibir uno que no es OTG, ¿vale? OTG significa on the go. Lo que hace es simplemente que en el conector que va al Pluto, el pin 4 y el pin 5, que son masa, lo junta y entonces él detecta, vamos a decir, el Pluto, que se convierte en la máquina servidora, no en cliente, ¿vale? Y luego un adaptador USB a Ethernet, que hay muchos modelos, cientos de ellos. Y luego aquí la alimentación. Dicen que en el Pluto B, si le pones, en el CD, perdón, si le pones la alimentación por aquí, supuestamente la alimentación va hasta esto. A mí no me ha funcionado. Este es el sistema, vamos a decir, más seguro y comprobado. Ojo, en los adaptadores USB Ethernet no todos valen. Entonces, aseguraos de buscar los que tengan estos chips para que funcionen a la primera. Y si queréis ya hacer pruebas en Wi-Fi, pues estos son los adaptadores Wi-Fi que funcionan. ¿Ok? ¿Cómo funciona después para que funcione por Ethernet? Este es el que tiene puesto José, pero me refiero, tú puedes poner aquí en el fichero config.txt que ves en la unidad de disco del Pluto, le pones la dirección IP. La mayoría de nosotros tenemos en casa redes, salvo que seamos profesionales de los networks, que es 192.168.1.x. Si no pones estos parámetros, cada vez que se encienda el Pluto puede tener una dirección IP distinta, con lo cual es un poco lioso con los programas. La mejor manera es ponerle una IP fija aquí, que tiene otra ventaja, que si luego no tienes router, vas con el cable de red, lo conectas a tu PC que estaba en la misma subred con este, le dices quiero conectarme a este y automáticamente funciona, ¿vale? Patch. Digo, firmwares especiales. Aparte de asegurarse que el arranque funciona bien, hay dos personas que yo conozca que han hecho cosas auténticamente virgueras. Una, que es poder transmitir televisión amateur. Luego tendréis una exposición de las cosas que se pueden hacer en televisión amateur digital, es decir, compitiendo con lo que vimos ayer en Oberon, pero así, ¿vale? Y dos, otra cosa que es muy reciente y que ha hecho además un colega nuestro que es español, ¿vale? El firmware de Francia 5 Oscar Eco Oscar te permite transmitir en DATV, te permite además utilizarlo con programas de SSB, etcétera, y controla el PTT que por serie no lo puedes hacer. A través del aparatito ese y el software o este firmware ya tienes acceso al PTT y a los GPIOs. Y lo que requiere es simplemente encontrarlo, luego os pondré las referencias donde descargar la última. La última versión creo que se llama Perseverance, porque hay que ser muy perseverante para jugar con esto. Y simplemente es volver a copiar, como os decía antes. Y luego recientemente, yo creo que no tiene más de 2 semanas, ¿vale? Daniel, a 4GPZ, ha desarrollado un firmware alternativo en donde tienes que también instalarlo en el Pluto y que te permite tener un SDR accesible por web. Es decir, desde cualquier navegador, ya sea en el teléfono, en el iPad o en casa, en el PC, puedes acceder a, entiendo, a recepción, pero con algunas cosas como que puedes tener en tiempo real hasta 61 MSPS, no sé exactamente lo que es, pero bueno, lo más parecido a los megahercios de ancho de banda. Megasamples per second, ¿ok? Puedes hacer grabaciones IQ que se quedan en la memoria RAM del Pluto y luego te las puedes descargar para hacer análisis de datos, etcétera. Y para recibir lo único que necesitas es un navegador web, es decir, Chrome, Edge si te funciona o Firefox si lo mejor, ¿vale? Entonces son dos firmwares alternativos al que viene de fábrica en Analog y que hemos cambiado antes a la versión 0.35. Todos los radioaficionados acabamos cargando primero este, porque es el que nos permite tener el control del PTT para la transmisión. Bueno, ya tengo el Pluto, le he engañado varias veces y ahora ¿qué hago? Pues bueno, softwares para utilizar el Pluto que tengan recepción y transmisión hay
Perdón, recepción solo, yo recomiendo el SDR++, es gratuito, tiene mucho mantenimiento, tiene un montón de gente en la comunidad que ayuda. Y luego el otro es el HDSDR, que es un poquito más antiguo y que necesitas un plugin, un DLL. Pero bueno, el primero funciona muy bien. Si lo que quieres es transmitir, tienes dos opciones. Uno es el SDR Console. Simon Brown, este hombre, yo hice una charla en el 2019 sobre el Cubo 100 y el tipo sacó 5 releases en 2 meses. O sea, no paró hasta que consiguió que se convierta casi en el gold estándar de usar con el Pluto, con SDRs, ¿vale? Tiene transmisión y recepción. Y luego el otro es el SDR Angel, que también es de un colega francés. Este es un programa más, o sea, requiere tiempo y que te guste mucho estar junto con el ordenador y tal, porque su configuración es entretenida. A mí me sale en el Pluto, dice, tú tienes ganas de hacer 10 gigas, con lo cual la frecuencia es 9.999.999 y no me voy a mover de ahí. Conclusión, no soy capaz de hacerlo funcionar. Pero bueno, os animo a que experimentéis con él. Y por último, pues también tenéis GNU Radio, que luego hablaremos de él porque creo que esta es una de las oportunidades que nos ofrece cómo controlar el Pluto utilizando los dos puertos. Porque lo que sí ya he comprobado en un ordenador es que este no me deja poner 2 transmisores a la vez, solo me deja poner uno, ¿vale? Luego veremos por qué quiero transmitir 2 señales a la vez. Siguiente. Opciones también para la Raspberry Pi. Hay un proyecto inglés que se llama Langston, en el que lo veréis luego esta tarde, porque he traído el chisme, que utiliza una Raspberry Pi, un software que va dentro de la Raspberry, lo ha desarrollado Colin. Esto para mí es el 905, pero nos lo hemos hecho nosotros, ¿vale? En esa pantalla tú puedes tener todas las bandas, controla el Pluto o el Lime SDR, por si hay gente que tenga Lime SDR, y te permite tener un transceptor en microondas multibanda, ¿vale? La otra opción también, estos están todos más orientados al Cubo 100, pero sí que hay softwares que funcionan en la Raspberry Pi, controlan el Pluto, con lo cual puedes hacer una estación portable muy pequeñita donde no necesitas llevar el laptop, sino una pantallita. Asegúrate de que tenga suficientes nits de brillo para que lo veas cuando te dé el sol, que esa es una de las desventajas, pero bueno, que tienes 2 transceivers más para que juguéis en la Raspberry. Recepción. Estos datos de recepción no los he medido yo, estos están en un documento de los de el Evaluation of SDA Boards de SDR Marketspace, pero lo pongo aquí porque parece que el Pluto es un aparato SDR bastante sensible. Esas cifras de ruido y la sensibilidad que tiene parece que funciona. Primera advertencia, esto es a máxima ganancia con un generador conectado al Pluto. No es una antena que está recibiendo, ¿vale? 2. En cuanto le pones una antena de verdad, las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es simplemente una vertical que tengo yo de VU, se la conectas al Pluto, le subes la máxima ganancia y puedes escuchar M80, ya no existe, bueno, los 40 Classic en la banda de 70 centímetros. Pero bueno, que tengo toda la FM en la banda de 70 más en las frecuencias normales. Es decir, se satura de tal manera que tiene intermodulaciones por todas partes. Conclusión, utilizarlo en recepción para empezar a jugar, bien, pero para hacer QSO se nos va a complicar la vida, ¿vale? Con lo cual, ahora hablaremos de cómo resolverlo. Y luego, en transmisión, pues este es el espectro transmitiendo en 144, porque la salida que hay en la antena es de onda cuadrada, con lo cual tienes bastantes armónicos. Por un lado es un inconveniente, pero por el otro lado es una oportunidad, ¿vale? Luego veremos cómo los podemos usar. Pero si queremos utilizarlo para hacer 1296 o 2400, bueno sería quitarnos los armónicos superiores, más que nada para no escacharrar mucho el satélite, por ejemplo. Esta es la potencia que yo medí, no me fío yo mucho, seguramente serán 3 dB menos, como mucho, pero bueno, que tienes una potencia como para hacer experimentos de una punta a otra de la mesa en casa o para salir a la calle e intentar hablar con Antonio, ¿vale? La siguiente cosa que también he averiguado con el Pluto es que dependiendo de qué software utilizas para controlar la transmisión, las cosas pintan distintas si miras en detalle. En una pantalla está una versión que no es la actual del SDR Console, esta es creo que era la 3.2, y esto, el mismo día, detrás, controlado por una Raspberry Pi con el firmware del Langston, ¿vale? Es obvio que el nivel de espurias es muy distinto. Simon
es consciente o era consciente de esto y lo que cambió fueron los algoritmos y los cálculos para controlar mejor y que no tener tantas espurias. Pero simplemente mencionaros de que dependiendo del software que utilices vas a tener un nivel de espurias mayor o menor. Esto está en span, me parece que lo medí con un span de 5 megas. Además, el Langston, que fue lo que me animó, las espurias están como 70 dB por debajo de la portadora principal, pero aquí hay algunos que solo están 4 dB. Bueno, esta es la que yo quería, que es el 7, pero otras menos 65, 72, pero aquí tengo una menos 43, esta de aquí y esta de aquí, que están muy cerca. Esto con un filtro no es fácil quitarlo, ¿vale? Al menos para mí o con mis conocimientos. Siguiente, pues esto es un transceptor monobanda con el Pluto, hay que ponerle algunos accesorios, ¿vale? Pero los accesorios son fácilmente localizables. Filtros pasabanda y un amplificador driver. Ahora veréis que ya Analog Devices nos lo vende hecho, al menos para el QO100 y para 5600. Amplificador, AliExpress al rescate, ¿vale? O si quieres jugar con poco dinero. Luego SG Labs, DXPatro, o sea, hay muchas opciones de amplificadores. Y un filtro pasabajos que normalmente todos los amplificadores lo llevan incorporado. Y luego un relé de antena y luego aquí un LNA con un filtro, sobre todo para que no te entre la FM en 432 o en 1296, ¿vale? Esta, por ejemplo, es la configuración que yo tuve para transmitir en el QO100 cuando empecé. Tenía el Pluto, este CN4017 que ya lleva un filtro incorporado y un driver. Esta plaquita la venden hecha, te la vende Analog, que está en DigiKey, etcétera. Creo que vale como 50 euros, una cosa así. Y luego un PA chino, ese que dice que da 8 vatios, que es mentira, porque utilizan el sistema SMC, que es el sistema de medidas chino, que es distinto al nuestro, ¿vale? Entonces, pero es igual, no hay que preocuparse. Una de las cosas que ha mencionado antes Manel es que tú transmites con 1 vatio y le pones una parábola con 30 dB y tienes 1500 vatios. O sea, las ganancias que consigues ampliando el tamaño del plato es notable. Pero nuevamente tiene otra versión. Es que a medida que el plato es más grande, el haz es más estrecho. Entonces, más o menos se convierte en una, vamos a decir, en un balance que has de utilizar, ¿vale? Esta es una estación típica de QO100 y luego pues ya puedes ir mejorando. Le puedes poner aquí un amplificador más potente, puedes utilizar otro tipo de drivers. Hay un par de kits de AMSAT UK, os lo subo en su momento. Es decir, para 2400 lo tenemos resuelto y para el resto de las bandas pues hay que buscarse el amplificador, hay que buscarse el filtro para quitar al menos todos los armónicos y puedes hacerte un equipillo monobanda de 2400 o de 5600 fácilmente. Pero si eres un tío raro como soy yo, que tengo todos los tocs que ha mencionado Antonio y alguno más, ¿vale? Dices, me voy a complicar la vida. Esta charla ya la he explicado, pero no os la voy a dar entera, simplemente las líneas. Es como hacerse con el Pluto un equipo multibanda de microondas hasta 5,6, ¿vale? Primero, está basado en el proyecto Langston, que al final es la Raspberry con su pantalla y el control de transmisión y recepción y del PTT, y lo que estoy trabajando, llevo ya 2 años en esto, 3, no sé cuántos, es una placa de recepción que tenga muchas bandas, una placa en transmisión que tenga muchas bandas con sus filtros y sus PAs, y luego relés de estado sólido, porque ahora ya hay chips que te conmutan hasta 5 y 6 vatios en una pulguita de esas de 2 milímetros, ¿vale? Y te ahorras comprarte un montón de chips de relés coaxiales que de segunda mano están por entre 30 y 40, pero que ocupan un sitio, tienes que poner ahí un montón de conectores. Intentar todo lo más compacto posible, ¿vale? Y por supuesto, controlado de forma remota, porque en microondas, como bien ha dicho antes Manel, tienes que tener el transmisor cerca de la antena, porque si no las pérdidas de los cables son tremendas, o si no hay que coger cable de uno que veréis en la sección de URE, pero que no es muy flexible. Para hacer latiguillos, para medir en el nano VNA, no va muy bien, ¿vale? Dicho eso, este es el esquema que desarrollé de concepto, donde tienes por un lado los amplificadores, un conmutador, otro amplificador por aquello de, bueno, vamos a ponerle más amplificación en recepción por si acaso, y luego en transmisión, pues otra vez un conmutador, filtros pasabajos, como mínimo necesitas 2 o 3 pasos, y luego las salidas, y luego irán los relés, ¿vale? Y luego alguien que controle esto, y por supuesto discipline la frecuencia. Esta es la parte de recepción, no están los LNAs, pero todos los LNAs están basados en MMIX de la serie GRF. Esta es una compañía que me encanta el nombre, se llama Guerrilla Radiofrecuencia, ahí estoy yo.
filtros SAO, y luego los conmutadores no puedes conseguir conmutadores como este de Peregrine, que tienen relativamente bajas pérdidas, y sobre todo porque vienen después del LNA, con lo cual no es un problema. La parte de transmisión estoy con los cálculos y identificando componentes, ¿vale? Este es el PCB que tengo, luego os lo enseñaré esta tarde. Este es el prototipo, es la beta 0. Aquí tengo un Arduino, simplemente que le cambio los switches en este lado y así le mando los códigos SPI para que me vaya cambiando las bandas y me vaya alimentando distintos LNAs. Y esta es una placa, una foto más de cerca. Todas las bandas tienen la entrada también aquí para el LNB, por si quieres hacer cosas en 10 gigas. Desde 650 a 750, si puedes recibir desde 10368, que es la parte de 10 gigas que utiliza Manel para hablar con Canarias, y la parte del QO100, pues si quieres utilizarlo también en el QO100. Y luego esta es la de 70, que no tiene nada, pues porque no me funciona bien. Entonces, hasta que no me funcione bien en otro sitio no voy a soldar nada, ¿vale? Y luego tienen cada una de las bandas pues filtros en 144 SLC y todos los demás son SAO, ¿vale? 10 gigas. ¿Puedes hacer 10 gigas? La respuesta es sí. Con el Pluto. Esta es una solución que hizo HB9 Volk, HB9 Delta Union Kilo, y que la publicaron en el penúltimo número, me parece, de la revista de los radiotrastornados por las microondas francesas, ¿vale? Este es el esquema, utiliza el reloj de este LNB que se llama Bullseye, que está muy bien porque tiene una alta estabilidad, encima tiene una salida de 25, la tiene que multiplicar 390 veces para tener 9750. Habrá que preguntarle exactamente cómo lo hace, pero al final, a base de amplificar y saturar, lo acabas teniendo armónicos ahí. Los filtra, los mezcla, utiliza un mezclador, coge la señal de salida en 618 de transmisión, utiliza el filtro, un amplificador y a la salida. Y en la recepción utiliza el LNB. Ahí tenéis el ejemplo. Este es el LNB, creo, y este es el de transmisión. Aquí hay un montón de fontanería y de módulos que él ha utilizado para hacer los QSOs. Esta es una aproximación que sabemos que funciona porque está documentada, ¿vale? Segunda aproximación a los 10 gigas. En la revista Dubus publicó Werfried, Oscar Eco 8, Fox Nancy Kilo, esta pequeña placa que le llama Hydra y que utiliza nuevamente el Pluto, multiplica por 2, sales en 5, multiplica por 2 y luego lo filtra, lo transmite y tal. ¿Cuál es el problema de utilizar armónicos que luego duplicas? Pues que el ancho de banda, si lo haces en FM, es el doble, con lo cual funciona. En SSB y en Charlie Whiskey bien, pero en SSB es una complicación. Y luego hay otra opción que la traigo aquí para ver quién es el primero que la hace. Vale, me he quedado sin pila, una de las dos. Sí, está aquí, está arriba. Sí, no, espera. Ya. No, espera. Aquí ha pasado. Bienvenido, hombre, Microsoft me da la bienvenida. Qué gran momento para actualizarte, campeón. Ganadora presentación. Vale. Entonces, ¿estáis ahí? Jope. Ya está. Le debemos la intervención a Microsoft, ¿vale? Bueno, esta es una opción que no he probado, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo, pero que sí que quiero probar, ¿vale? Que es, vamos a utilizar los dos puertos de transmisión del Pluto. Sí que hay ejemplos en GNU Radio de transmisión usando los dos puertos con el sistema MIMO. Pero lo que nosotros queremos es utilizar otra cosa. El concepto, y todos los que tengan Pluto, vamos a ver si hacemos entre todos la forma de lograrlo. Pero creo que esto es posible. El Pluto, una salida de transmisión, la filtramos un poco. Yo soy un poco de filtrar porque
encontrar filtros SAW hoy no es complejo, es entretenido, pero no es imposible. Amplificamos para que tenga un nivel adecuado para lo que necesite el mixer y esta portadora, ¿vale?, no la vamos a modular. La otra en 4668 dice, puedes poner 5 y 5 368 también, pero es por enredar, ¿vale? Y además de estos filtros los encuentras fácilmente y de estos también, suficiente para que no se vean. Esta es la que modulas, la mezclas, la amplificas, pones un aislador para aquello de no romper el PA, que vale caro, y transmites. Esta es una cosa que espero de aquí al verano poder haber probado. Pero si alguien lo prueba antes, mi mail es a4bfk@gmail.com. Esto es simplemente ponerse a pensar. Pero si esto funciona, y creo que va a funcionar, la siguiente es, no quiero un filtro de 5,5, quiero un filtro de 15 o buscar la que 18 más 6 esté en 24. Vamos a estar con milivatios, muy poco. Luego lo podemos amplificar. Es cierto que la amplificación en microondas no es los kilovatios de 144 o de HF, pero tener 2 vatios en 24 gigas no es barato, pero se puede conseguir. Hoy hay piezas y herramientas para poder hacerlo y componentes que lo hacen. Entonces, esta es una opción que creo que nos permite, en el Pluto que ahora venden, ¿vale?, hacer 10 gigas de una forma, vamos a decir, razonablemente económica. Seguramente no tendrá las características que tiene un Quneh, pero bueno, como a los otros, los que yo tengo mucho al toque de estar mucho midiendo cosas y probando cosas, creo que tiene una oportunidad. Bueno, y la otra es, si tienes un Pluto, pues sí que lo tienes todo. Tienes un VNA, tienes un analizador de espectro, tienes un analizador vectorial, sobre todo si tienes el último, gracias al trabajo de un colega italiano que se llama Alberto. A Alberto le gusta mucho programar, pero no le gusta nada documentar. Con lo cual es, vamos a decir, no tiene manual, tiene algunos vídeos, pero si tenéis tiempo, mucha paciencia, deseo por aprender, os reto a que hagáis funcionar esto. Funciona, yo lo he hecho funcionar en analizador de espectro, lo he hecho funcionar en SNA hasta 6 gigas, compara muy bien con otros equipos que yo tengo, pero la parte del VNA todavía no la he probado, pero cuando digo VNA es VNA midiendo carta de Smith, etcétera, ¿vale? Eso sí, a partir de los 6 gigas no compres los conectores en AliExpress, gástate un poco de dinerito y compra los buenos, hasta 18 gigas como mínimo, porque la mitad de la energía de la poca que sale te se va a quedar en el cable. No sabes si se queda porque no se calienta tanto, pero al final, a partir de los 6 gigas, diría yo, de los 5 gigas, pues hay que empezar a utilizar conectores adecuados, etcétera. Tampoco necesitas comprar 50, ¿vale? Y con esto y un bizcocho, gracias. Y como siempre digo en todas mis charlas, lo importante es experimentar, aprender y compartirlo, porque así otro empezará a experimentar, a aprender y seguirá compartiendo. Nada, muchas gracias.